Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Turismo CDMX. En esta ocasión nos encontramos en el barrio mágico de San Andrés Mixquic, uno de los 7 pueblos originarios de la delegación Tláhuac. ¿Me acompañan a conocerlo? La delegación Tláhuac está ubicada en la zona suroriente del Distrito Federal. Colinda al norte y al noreste con la delegación Iztapalapa, al oriente con el municipio de Valle de Chalco, al sur con Milpalta y al suroeste y oeste con Xochimilco. Y es dentro de esta delegación donde se localiza San Andrés Mixquic, la zona chinampera declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a tan solo 43 kilómetros del centro histórico de la Ciudad de México. Mixquic proviene del náhuatl y se traduce como en el mezquite o lugar de mezquites. Tribus chichimecas, chalcas y cuitlahuacas fundaron este pueblo alrededor del año 1168 y debido a su situación geográfica hicieron de la pesca su actividad principal y de las chinampas su forma especial de cultivo. Debido a su ubicación en el corazón de la región chinampera, fue sometido sucesivamente por los señoríos de Xochimilco, Azcapotzalco, Chalco y Tenochtitlan. Durante el periodo prehispánico existieron centros ceremoniales que han llegado hasta nuestros días, vestigios arqueológicos relacionados con deidades de la lluvia, la guerra, la muerte, así como el chacmol, cráneos del Olostompantzli y aros de juego de pelota. Durante el virreinato, los frailes agustinos fueron los encargados de evangelizar a esta comunidad y para ello construyeron el templo y convento de San Andrés Apóstol. En 1910, sus habitantes decidieron formar una alianza con las tropas zapatistas y lucharon por su derecho sobre los terrenos del ya extinto Lago de Chalco. Hasta 1950 conservaba el patrón de los antiguos pueblos basado en una economía de chinampas. Un buen número de turistas acudía aquí los domingos o días festivos para dar un paseo en las 15 canoas que recorrían lo que restaba de su manantial principal. A pesar de los años transcurridos, este no ha perdido su aire de pueblo gracias a los espacios verdes y las tierras agrícolas que aún posee y que lo mantienen un tanto aislado de la mancha urbana. Pocos lugares tienen tanto poder de convocatoria durante el Día de Muertos como San Andrés Mixquic, que año con año recibe a miles de turistas tanto nacionales como extranjeros. Este pueblo mágico del DF es el mejor lugar para vivir la experiencia del Día de Muertos en el centro del país. El mundo entero sabe de la decoración que pinta de amarillo las tumbas de su panteón principal. Esta actividad hoy en día la realiza la delegación Tláhuac, tanto como el patronato del pueblo. Las festividades del Día de Muertos comienzan el 31 de octubre y terminan con la tradicional alumbrada aquí en el panteón la noche del 2 de noviembre. Es en el transcurso de la noche del 2 de noviembre cuando los habitantes de este barrio mágico se mudan a las tumbas de sus muertos. Este ancestral culto a los difuntos es de origen prehispánico. Los nahuas ya celebraban 2 importantes fiestas en su honor. Pero lo que hace de Mixquic un lugar único es que su panteón está localizado precisamente en el atrio de la parroquia y exconvento de San Andrés Apóstol, en un extenso campo donde reposan los restos mortales de aquellos que alguna vez pisaron la tierra. Esta tradicional celebración también incluye un camino de flores desde la entrada del pueblo hasta el Camposanto. Más allá de esta celebración, Mixquic posee otros valores histórico-culturales que es necesario difundir, como la celebración del Santo Jubileo, que se efectúa en la primera semana de marzo y es organizada por los habitantes de los 6 barrios de Mixquic, que desayunan, comen y cenan durante los 4 días. Cada barrio realiza 6 tapetes de acerrín pintado de colores para los cuales participan niños, jóvenes y adultos. Pero no solamente durante el Día de Muertos o la fiesta del Jubileo se puede visitar este pueblo de la delegación Tláhuac. También hay otros muchos lugares muy interesantes que visitar durante todo el año, como la parroquia y exconvento San Andrés Apóstol Mixquic, ubicada al noreste de la Plaza Juárez, la plaza principal. Esta parroquia es el patrimonio arquitectónico más importante de la comunidad. El patio de la casa cural exhibe los restos del antiguo teocalli o templo prehispánico, ubicado debajo del conjunto religioso. Un chacmol, la figura en piedra de Miquistli, la diosa de la muerte, los aros labrados del juego de pelota, y las columnas de piedra con figuras de Quetzalcóatl, entre otras. La parroquia de San Andrés Apóstol aún conserva su fachada, que se terminó hacia 1620. El interior es hermoso, limpio y bien conservado. Está adornado con grandes hojas de acanto y pequeñas cabezas de ángeles. El espacio resulta muy acogedor y vale la pena apreciar en el costado derecho el Cristo de caña de maíz, conocido como el Señor de las Maravillas. Articulado en los tobillos, rodillas y hombros, para darle movimiento, su cabello es natural y la corona de latón es original.
También puedes visitar el Museo Comunitario San Andrés Mixquic. Ahí se exhiben piedras prehispánicas. Destaca también una figura de guerrero finamente labrado en tezontle. Las vías de acceso para llegar al pueblo de San Andrés Mixquic son Avenida Periférico Sur, Avenida Tláhuac, Avenida Tasqueña, Autopista México-Puebla o Eje 10 Santa Marta Mixquic. También en la estación de Metro Tasqueña puedes tomar el RTP 149 que va directamente a Mixquic. O si lo prefieres puedes viajar en la línea 12 del metro y bajarte en la estación La Nopalera. Para mayor información, la Secretaría de Turismo del Distrito Federal pone para tu servicio el siguiente número: 01800 008 9090. Y bueno, es momento de ver cuál es nuestro siguiente punto después de este hermoso recorrido por el barrio mágico de San Andrés Mixquic. Y la pista dice así: en este lugar la diversión está garantizada. El contacto con la naturaleza, los animales de granja y los divertidos juegos te harán pasar un increíble día en familia. No se vayan porque nosotros seguimos nuestro recorrido por la delegación Tláhuac y Milpalta aquí en Turismo CDMX. Y mi pista tenía razón, me trajo un lugar para divertirse con la familia, los amigos, la novia, la esposa, ¿por qué no hasta el suegro? Y les presento a Pepe y Toño, nuestros grandes anfitriones del día de hoy. Estamos en el Parque Ecoturístico Xali, que se encuentra en la delegación Tláhuac. Abre sus puertas de martes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Ahora sí me acompañan a conocerlo. Pepe Toño, están increíbles. Este parque es un espacio en crecimiento con poco más de 7 años de vida, donde se fusionan la diversión, el respeto y cuidado del entorno natural. En él se busca concientizar a los visitantes acerca del cuidado del medio ambiente, a través de pláticas que influyan en la preservación de las zonas con suelo de conservación cada vez más escasas en el Distrito Federal. Tranquilidad, diversión, cultura. Es el eslogan que eligieron sus fundadores, Alejandro Reyes y Valentín Hernández, ya que en los 5,000 metros cuadrados en los que se encuentran las instalaciones se respira el ambiente de paz de cualquier comunidad rural del interior de la República, a pesar de encontrarse a 5 minutos de la mancha urbana. Con la enorme ventaja de que puedes pasar con tus juguetes, pelotas, bicicletas y mascotas, así como introducir alimentos y utilizar los asadores fijos. Entre los atractivos para niños, adolescentes y adultos destacan una tirolesa de 6 metros de altura por 60 metros de longitud y un muro para escalar de altura similar, en donde todos los que hacen uso de los mismos son equipados con los aditamentos de seguridad que les permitirán disfrutar de esas actividades sin ningún riesgo. Además, existe un arenero en donde los pequeños pueden desarrollar su creatividad haciendo figuras o simplemente enterrarse en arena de playa, mientras que para quienes gustan de mayor dinamismo, recomendamos realizar saltos y acrobacias en un brincolín, sin olvidar a aquellos niños que prefieren refrescarse, los cuales podrán hacerlo en un chapoteadero o disfrutar un poquito de todo, ya que no hay límite dentro del horario del parque. Para aquellos chicuelos intrépidos que quieren un poco más de acción, se encuentran 2 mini tirolesas. Otro de los juegos que permiten ejercitar el cuerpo es la Casa del Árbol, que está construida con estructuras metálicas, lazos y entretejidos y una resbaladilla que no daña al árbol. Esta puede ser otra alternativa para el fomento al deporte entre los infantes, debido a la quema de calorías por el esfuerzo que representa el subir y bajar siempre con una gran sonrisa. No podían faltar los animalitos de granja, que en su mayor parte han sido donados, los cuales reafirman el entorno campirano, entre los que encontrarás caballos, patos, gallos, pollos, borregos, cuyos y conejos. A través del Ecoclub del Parque Xali, de manera opcional se exhorta a los menores a escuchar una plática sobre el calentamiento global y el cambio climático, así como a formar parte de un pequeño taller donde se elaboran manualidades mediante el reciclado de papel y la enseñanza de la papiroflexia. Cabe señalar que el acceso al espacio recreativo tiene un costo bajo de recuperación, cuyos ingresos sirven para solventar el mantenimiento de las instalaciones de animales, así como los salarios del personal que laboran en el lugar. Es importante señalar que de lunes a viernes el Parque Xali ofrece 3 paquetes económicos para las escuelas, grupos y organizaciones privadas, mismos que varían el costo según las actividades incluidas. Sin embargo, los 3 contemplan las acciones ecológicas, sobresaliendo una plática integral acerca de las alternativas de energía a nivel mundial. Además, la práctica para cosechar una zanahoria o rábano en una de las hortalizas, mismas que podrás digerir luego de ser desinfectada para posteriormente sembrar otra semilla y así continuar con el ciclo. Por otra parte, también puedes festejar cumpleaños, lunadas y otros eventos importantes. Y antes de aventarme por la tirolesa, estamos con Valentín Hernández,
que muy amablemente nos recibió aquí. Muchas gracias. Y nos vas a hablar un poquito de lo que es el concepto de este parque. Pues es un concepto ecoturístico, es para toda la familia, desde el niño, el adolescente y el adulto. Prácticamente la diversión es completa. Tenemos esta tirolesa donde ahorita estamos parados, son 6 metros de altura, para una cuestión de adrenalina. Eso lo complementamos con un muro para escalar, igual de adrenalina. Todo va, como lo están viendo, con su respectiva seguridad, para que al momento de que tomen el lanzamiento, pues sientan seguridad y adrenalina. Oye, este es un lugar paradisíaco. ¿Qué era antes? Pues prácticamente siempre ha existido, ahorita nada más la cuestión es de que nosotros estamos proyectándolo, dándole forma y lo estamos denominando un oasis entre las minas de arena, que es la que tenemos de aquel lado del cerro de Jaltepec, y así lo estamos denominando, pero siempre ha existido, nada más queremos darlo ahora sí que a conocer, para que la gente nos visite y sea partícipe de esto que nosotros estamos viviendo. Valentín, también me percaté que hay muchos animales. ¿Los resguardan, los protegen, los cuidan, los adoptan? ¿Cómo es esto? De entrada los resguardamos para que los niños puedan, toda la familia los pueda tocar, ver, y también en cierto modo hemos llegado a adoptar algunos que los mismos, las mismas personas que vienen hacen su donación de animal y aquí los tenemos prácticamente resguardados para que ellos mismos o otras personas los puedan ver. Aparte hay muchas otras actividades, ¿no? Me comentaron algo que son unas lunadas. Tenemos una de las opciones que le ofrecemos a la familia es una lunada para que la gente sienta que hay un entorno cerca de su localidad y puedan vivir una experiencia, pero por la noche. Pues creo que ya estoy listo para aventarme. Ahora, claro, si grito exageradamente, no te preocupes. Hay dos opciones que ofrecemos al público o al visitante. Una es normal, así como vas sentado, y la otra es que vayas de cabeza hacia abajo. ¿Cuál quieres? La que se sienta menos feo. Menos feo, pues esta. Pues sí, menos feo. Entonces, ¿me vas a aventar así de...? Sí. Ahí te voy, pues, a la de 3, 1, 2, 3, vámonos. ¡Ah! ¡Perro! ¡Ah! Para llegar a este sitio de increíbles atractivos, debes tomar Camino Real a Tlaltenco, en dirección a la Coordinación Territorial Zapotitlán. Encontrarás los señalamientos que te llevarán por un sendero de terracería. Y si viajas en transporte público, puedes hacerlo en la línea 12 del metro hasta la estación del metro La Nopalera, en donde deberás tomar un transporte alternativo que te llevará al Parque Xali. Para mayores informes y reservaciones, comunícate a los teléfonos 58 59 91 96, 51 15 10 60 o 044 55 42 91 32 85 o al 044 55 27 57 01 21. Y llegó el momento de dejar el parque ecoturístico Xali y vamos a ver a dónde me lleva mi siguiente pista. Y dice... ¡Qué nervios! 30 años respaldan el sazón de la comida típica, tradicional y regional. Encuentra esta quinta frente a la parroquia de San Pedro. Comida, eso me llama mucho la atención. Ahora sí voy a dejar que mi olfato me guíe. No se vayan, nosotros continuamos aquí en Turismo CDMX. ¿Sabías que el sistema de transporte colectivo Metro es el más grande de América Latina y es utilizado por unos 7 millones de usuarios diariamente? El altar a la patria, en honor a los niños héroes, se ubica al pie del castillo de Chapultepec y fue diseñado por el arquitecto Enrique Aragón y esculpido por Ernesto Tamares. El día de hoy nos encontramos en la capital del mole, San Pedro Atocpan, un pueblo mágico ubicado en la delegación Milpa Alta, que es la más grande del Distrito Federal y que además hacen unos moles deliciosos de distintos sabores y exquisitos sazones. ¿Qué haces, Pablo? ¿Te vas a caer? No. Pero bueno, nosotros vamos a conocer este lugar porque además aquí abastecen de mole a todo el Distrito Federal y exportan a otros países. ¿Quieres ir a probarlos? Vente. Sí. ¡Ay, no! Pero, ¡vamos! San Pedro Actopan no solo sabe a mole, sabe a tradición. A historia que se recorre en sus calles empedradas, templos y viejas casonas construidas con piedra volcánica. La delegación Milpa Alta cuenta con más de 12 templos religiosos, los cuales datan de los siglos XVI y XVII y fueron construidos por los primeros frailes franciscanos. Entre estos templos destacan
la parroquia de San Pedro Apóstol, en cuyo atrio descansa una campana que, según cuenta la leyenda, fue subida por 50 hombres en 10 ocasiones y bajada el mismo número de veces porque los duendes no querían que sonara. Capilla de la Lupita. A la entrada hay un kiosco debajo del cual había un legendario pozo en donde los nativos de la región arrojaban los cuerpos de las personas y animales que morían, ya que la tradición señalaba que Quetzalcóatl los devoraba para que sus almas llegaran al cielo. Plaza de San Martín, custodiada por enormes fresnos seculares con amplios jardines y espacios arbolados. En esta plaza se encuentra el Templo de San Martín, que fue declarado monumento histórico el 5 de octubre de 1933. Por otra parte, la imagen más venerada en Atocpan es la del Señor de las Misericordias, y para llegar a este santuario es necesario recorrer un largo pasillo con escaleras. Al llegar al lugar se puede admirar el Cristo Negro, y desde la terraza del santuario puede apreciarse una bella postal de todo el poblado. Otro sitio importante es la parroquia y exconvento de San Pedro, que data de 1680. Además de disfrutar de la arquitectura religiosa de Atocpan, también te recomendamos recorrer las tiendas de especias de la Avenida Hidalgo y calles cercanas que ofrecen mole, adobo, pipián, chiles secos, flores, chocolate, jamaica y tamarindo, entre otros productos. Y ya que hablamos de la riqueza gastronómica del lugar, no podemos dejar de mencionar el mole, uno de los platillos más típicos de la gastronomía mexicana y que además fue declarado como patrimonio inmaterial por la UNESCO. Miren, ¿a quién me encontré aquí? Vamos a recorrerlo. ¡Llévame! Anteriormente, San Pedro Actopan era un pueblo dedicado a la agricultura, el cultivo del frijol, el maíz y la extracción de leña de ocote, pero nada tenía que ver con la producción de mole. Tan es así que solo existían 4 personas que lo preparaban. Para 1947, gracias a la construcción de la carretera panorámica Xochimilco-Huaxtepec, cuya entrada principal llegaba al pueblo de Atocpan, se creó el primer molino de mole y chile. Esto fomentó que San Pedro Atocpan elaborara más del 60% de la producción nacional y celebrara cada mes de octubre su tradicional Feria del Mole, que complace el paladar de los miles de comensales que la visitan. ¿Y qué mejor lugar para conocer más acerca del mole que la Feria Nacional del Mole? Y aquí me encuentro con Gonzalo Alvarado, que es el director de publicidad de este evento. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, gracias a ustedes y sean bienvenidos a la Feria Nacional del Mole en su edición 38. Muchas gracias. Y bueno, ya 38 años. ¿Cómo es que inicia este proceso para celebrar esta feria? Pues hace 38 años había la necesidad de sacar nuestro producto no nada más al Distrito Federal, sino a toda la ciudad, todo México, más bien dicho, todos los estados. Oh, maravilloso. Bueno, me imagino que al inicio eran menos gente, menos stands. ¿Cómo empezaron? ¿Cuántos stands había y cuántos hay el día de hoy? Se pusieron 3 restaurantes en la primera Feria del Mole y 4 stands de mole. Entonces fue muy poco lo que se pusieron, siempre había un poco de temor de que no resultara. Afortunadamente esas pues acabaron con todo lo que había, ¿no? O sea, ya no había más producto para vender. En la siguiente feria ya crecimos a 15 stand de mole y como 10 restaurantes y se fue creciendo la feria. ¿Y al día de hoy? Tan grande que hoy, el día de hoy, para participar en la misma es un sorteo, ¿eh? O sea, en este año nos inscribimos 120 personas. Ajá. Y de las 120 personas, nada más los que salimos sorteados están participando hoy en la Feria del Mole. 20 están comerciales, como los que vemos aquí. Ajá. Y 39 restaurantes. Los demás pues, tuvieron que aguantarse para el siguiente año, ¿no? ¿Cuántos tipos de mole o qué tipos de mole son los que podemos encontrar en la feria? Bueno, hay muchísimos tipos de mole, pero los más comunes, el tradicional de Atocpan es el mole almendrado. Ajá. Ese nace aquí en San Pedro Atocpan, es el que estamos todos elaborando y comercializando. El mole almendrado es la tradición en San Pedro. Pero también encuentra usted mole poblano, de negro de Oaxaca. Hoy el tradicional apiñonado, el de manzana, el de frutas, cereales, una inmensa variedad. El más popular ahorita es el de tamarindo, ¿no?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Gonzalo. No, al contrario, por esta sean entrevista. bienvenidos y bueno, un abrazo cariñoso a todo el que nos visita y sea bienvenido en San Pedro Atotepec. Gracias. Yo voy a seguir recorriendo porque la verdad es que es muy interesante conocer más del mole. Aquí voy a seguir, voy a dar una vuelta. Gracias, Gonzalo. Hasta luego, que les vaya muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Está muy bueno, ¿eh? Ah, ¿Tú qué haces aquí? Ay, claro, muchachito, el angelito. Me está llegando una pista. Espérame. Vamos a ver qué dice la pista, porque yo también aquí estoy con el molito. Dice así: 30 años respaldan el sazón de la comida típica, tradicional y regional. Encuentra Quinta frente a la parroquia de San Pedro. Y les quiero decir que en pantalla están apareciendo los números de emergencia de la Ciudad de México. Ahora sí, vámonos. vamos. ¿Y qué creen? Le gané nuevamente a Pablo, ya lo estoy esperando porque vean, ya tengo aquí la comida enfrente, estoy a punto de empezar sin él. Pablo, ¿dónde andabas? Perdón, muero de hambre, me aventé de cabeza, no tienes una idea, una odisea. Disculpen. Pero bueno, mientras Pablo espérame. Está con nosotros Juan José y vamos a platicar un poquito de Quinta San Diego. ¿Cómo no? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Y bueno, platícanos un poco cómo y cuándo surge Quinta San Diego. Bueno, Quinta San Diego surge aproximadamente hace 35 años. 35 años tiene este negocio, lleva el nombre de Quinta San Diego, porque anteriormente aquí en la parroquia el atrio de la iglesia daba hasta el fresno, hasta el frente de aquí. Entonces había una capilla en la cual había un santo que se llamaba San Diego y a esta casa le pusieron Casa San Diego. Muy bien, y bueno, ya vimos aquí que tenemos algo de comer, Así pero es. platíquenos por favor, ¿cuál es la especialidad de la casa? La especialidad de la casa, como ven, pues es el mole verde, el mole rojo, el adobo, el pipián, y son platillos netamente típicos de nuestra región y de nuestra República Mexicana, porque Claro. el mole obviamente es originario de Puebla, pero aquí ya, creo que ya Ya lo somos adoptamos. poblanos, somos poblanos. Buenísimo. Ajá, Sabemos que tienen servicio a la carta y además buffet. así es. ¿Qué ofrecen dentro del buffet? Dentro del buffet ofrecemos, propiamente es una comida muy completa que tiene el consomé, tiene el arroz, tiene tamalitos para el mole, los moles que ustedes están degustando. Tenemos aparte otros 4 o 5 guisados más que son caseros totalmente. Tenemos quesadillas de queso, de hongo, de flor, de tinga, de huitlacoche. Tenemos el atole champurrado, que es de pinole, café de la olla. Pues está muy variado el buffet. Tenemos los postres de la casa, que se da el higo, se da la pera, que es de temporada, el flan, gelatina y todo eso. Y la tarta pues ya es un postre, pero ya es un postre ya adicional, que ya se cobra, ya no entra dentro del buffet. Y bueno, platícanos un poco de la decoración. Vemos que el lugar tiene artesanías, además tiene áreas verdes, juegos infantiles. Así es, efectivamente tenemos todos esos atractivos precisamente para el cliente, porque realmente los niños son los que meten a nuestra gente, Así es. de ellos vivimos. Entonces la artesanía, pues le digo, la pinta mi hija y aquí mismo se vende. Pues muchísimas gracias. No Juan hay José. cuidado, pues espero que les haya gustado y que... Yo ahorita apenas voy a empezar a comer porque Bueno. aquí el hambriento, ¿verdad? Ok, bueno, pues Muchas gracias. Perdón por no hablar mucho, pero pues tenía mucha hambre. yo creo que hablé demasiado, pero... No, bueno. al revés. Buenísimo, muy amable. Bueno, pues los dejo degustando. Gracias. Está en su casa y cuando gusten aquí estamos para servirles. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Ahora sí, Pablo, pues ya voy a Bueno, comer. Porque... provecho. Gracias. Porque pues no me dejaste nada, hombre. ¿Me vas a dar a probar del verde o no? A ver, ¿me vas a dar a probar del verde? Pues ya qué. Mmm, Buenísimo. delicia. Bueno, pues nosotros vamos a seguir aquí degustando este maravilloso platillo. Pero antes queremos recordarles nuestras redes sociales. Síganos, por favor, en Facebook, Capital 21, en Twitter, @capital-21, y también visiten la página www.capital21.df.gov.mx. Bueno,
Tenemos una cita para el próximo viernes. Esto fue Turismo CDMX y la verdad es que yo seguiré comiendo. Así es. Muchas gracias. Nos vemos el próximo viernes. Salud. Qué rico está todo, qué bárbaro.